Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla José Arce. Estamos en Como Cartas Leídas, número 16. Vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo. Como Iglesia de Cristo, dijimos, somos el periódico del cielo que comunica las buenas nuevas de Dios. Estamos en esta serie de videos cortos tratando de responder a la pregunta: ¿cómo comenzamos a comunicar la vida de Cristo al mundo que nos rodea? Y dijimos, en primer lugar, viviendo una vida basada en la verdad, y en segundo lugar, viviendo una vida de gratitud, de alegría. Estamos considerando la razón de esta gratitud y dijimos que es el Evangelio de Dios. Y de este Evangelio de Dios estamos viendo una serie de características y en primer lugar vimos que comienzan con la fe que Dios nos da para poder creer en ese Evangelio, y hay algo que produce directamente cuando creemos en este Evangelio, que es el amor de Dios, la presencia de que Dios está en cada creyente. Sobre ese producto primario del Evangelio dijimos que el modelo para saber cómo expresar ese amor es Dios mismo, y que nosotros como hijos amados de Dios debemos tratar de ser sus imitadores. Entonces, ¿cómo ama a Dios? Y dijimos ya: inmerecidamente, insistentemente, sacrificialmente e indiscriminadamente. Ahora solamente estaremos hablando de algunas cuestiones puntuales. Vemos que Pablo notó en los hermanos de Colosa que habían escuchado el Evangelio, que habían creído a la persona que predica ese Evangelio, es decir, Cristo, y por lo tanto habían sido transformados por ese Evangelio poderosamente, conforme lo dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que naturalmente había una evidencia de esa transformación en el amor que ellos tenían por todos los santos, en el Espíritu que ahora moraba en ellos. Ese amor probablemente se manifestaba en el tipo de amor que Dios mismo ejerce sobre sus amados, conforme vimos recién, es decir, inmerecidamente, insistentemente, sacrificialmente e indiscriminadamente. A los santos primero, pero al mundo entero después. Para finalizar nuestra consideración breve y superficial sobre el gran tema de la Biblia, es decir, el amor de Dios, podemos notar lo siguiente: que la mejor expresión del amor de Dios es Cristo mismo. Juan 3:16, Dios amó al mundo inmerecedor de su amor y dio lo mejor que tiene, es decir, su Hijo. El dar lo mejor es la expresión del amor de Dios. Ese regalo que Dios nos dio no es un regalo tipo de adorno o de lujo o de cortesía, y ahí estamos aprendiendo algo. El amor que dio Dios es un amor que sirve, que es útil para siempre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la expresión del amor de Dios, Marcos 10:45. Esta es la expresión y la utilidad del amor de Dios. No solo es una bella palabra, no es solo logos, no solo es un buen mensaje que nos informa sobre el amor de Dios. Antes bien, es un amor que se expresa sirviendo al mundo, que da su vida por el mundo y que lo rescata de su propia ruina, la ruina del egoísmo de los seres humanos. De la misma manera, como ya hemos dicho, viendo a Dios aprendimos cómo Él ama. Luego nos mostró el ejemplo práctico en su Hijo de cómo Él ama, su Hijo Jesucristo. De esa manera, de la misma forma en que Cristo expresó el amor de Dios sirviendo, los hijos de Dios deben andar en amor como Cristo anduvo. Porque ustedes, dicen, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse por amor los unos a los otros. No usando la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse en amor, o por amor, los unos a los otros,
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, verso 13 y 14. Como siempre, el mejor ejemplo, mejor modelo de la expresión del amor en el servicio, ahora estamos, por los demás, es Cristo Jesús. Dice la Biblia que luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y le hacemos el bien, pero ustedes no deberían ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante a todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto, le dice Jesús. ¿Quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el Maestro Jesucristo, les he servido la comida a ustedes. Lucas 22, 24 al 27. Las características del amor que Dios derramó en sus hijos. Primera carta de Corintios capítulo 3 tiene mucho que decirnos sobre esto. Sin embargo, consideremos brevemente qué es lo que dice acerca del amor, este amor práctico entre los hermanos, entre el servicio. Dice: el amor es paciente, es decir, sabe soportar. Es bondadoso, es decir, es útil, servicial, afable. El amor no tiene envidia, no tiene un ojo malo sobre lo que el otro tiene. El amor no es jactancioso, es decir, no hace alarde de lo que hizo o está haciendo. No es arrogante, es decir, no es soberbio, tampoco se cree perfecto. No se porta indecorosamente, es decir, no es grosero. No busca lo suyo, es decir, no es egoísta, no busca algo para él mismo, no busca salir beneficiado de la expresión supuesta del amor. Dice, tampoco no se irrita, es decir, esto no se enoja, no tiene una emoción violenta que lo arrebata. No toma en cuenta el mal recibido, es decir, no lleva una cuenta sobre los males que otros le hicieron. No tiene un libro diario mental con las anotaciones de la falta de los demás. No se regocija de la injusticia, es decir, no justifica el mal, sino que se alegra con la verdad, es decir, la verdad de Dios. Todo lo sufre. Esto significa cubrir con la intención de proteger a los que ama, tanto de burlas, engaños o daños. Todo lo cree, no es desconfiado, y tiene un ojo bueno que le hace ver lo mejor, aunque siempre ve la verdad. Todo lo espera. Es un paso más allá de la fe, va hacia la esperanza de lo que vendrá. Dice también la Escritura que todo lo soporta. Esto significa que defiende a toda costa lo que ama, presenta batalla en defensa del amor de Dios, se esfuerza por mantener y ejercer ese amor. La Escritura dice que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es eterno. Del amor de Dios está lleno el cielo, nuestro domicilio residencial espiritual. Primera carta, capítulo 13. Amar es la expresión de la esencia de lo que Dios es. Dios es amor y es la manera en que Dios es mejor presentado o comunicado al mundo. Dijo Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, como yo también les he amado, que también se amen uno a los otros, hablando de hermanos. En esto conocerán todos, el mundo externo, que ustedes son mis aprendices, mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Juan capítulo 13.
El ejercicio del amor es el mejor camino, mejor que el ejercicio y tenencia de dones, mejor que los títulos, las posiciones, mejor que las jerarquías, incluso mejor que las obras de bien que no son impulsadas por el amor genuino de Dios. El ejercicio del amor, según Dios, es el camino. Es vivir a Cristo, es vivir a Dios en el mundo. Cuando Cristo se vuelve parte de nuestra vida, cuando Él es nuestra vida, cuando ya no vivimos nuestra propia vida, sino la de Cristo, nos da el poder de vivir amando como Él ama y servir a los que ama hasta la perfección. Dice Gálatas 5:6, un principio interesante, que la fe se energiza por el ejercicio del amor. En donde hay fe verdadera va a haber amor. Es inevitable que donde hay fe genuina va a haber un amor verdadero por los hermanos, un amor no selectivo. Va a ser el poder para amar, poder para expresar a Dios, porque Dios es amor. Dios, al derramar su Espíritu sobre nosotros, al plantar su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos dio el poder para poder amar a los que Dios ama. El poder de Dios en nosotros para poder amar nos capacita para poder cumplir toda la ley divina, la cual, dijimos, se resume en amar a Dios como Él quiere ser amado, es decir, por medio del amor perfecto de Cristo, y amar a nuestros prójimos como Dios mismo ama. Así son todos los que nacieron de Dios. Aman como su Padre ama. Expresan a Dios, su Padre, por medio del ejercicio del amor práctico. Amor que trasciende límites humanos. Amor que es inmerecido, insistente, sacrificial y sin acepción de personas. Leemos la carta de Juan, la primera carta de Juan, y vamos a tener todas estas cuestiones que les estoy hablando. El campo de práctica es, primero, con nosotros mismos, con nuestra familia. Aprender a amarnos como Dios nos ama. Con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, para luego seguir avanzando, para ser testigos del amor de Dios al mundo entero. De manera que el resultado de haber creído en el Evangelio de Dios es que Dios derrama su amor en nosotros. Nos hace una verdadera y permanente invasión de amor para que podamos experimentar y vivir y expresar su esencia, su naturaleza al mundo que nos rodea. De manera que, estando llenos de este amor, podemos aprender a disfrutar de ese amor y vivir siempre dando gracias por el amor de Dios que nos llena y que llena a otras personas que están creyendo en ese Evangelio de Dios. Casa de Restauración, nos estamos viendo la próxima charla, si el Señor así lo permite.